Lección 5. Coordinación de los músculos flexores y de los extensores. Aquí aprenderá a intensificar la contracción de los músculos que enderezan la espalda y comprenderá que la contracción prolongada de los músculos flexores del abdomen aumenta el tono de los extensores de la espalda. Asimismo, se tornará capaz de alargar los músculos que tuercen el cuerpo y le advertirá que alargar los extensores de la parte posterior del cuello mediante la activación de sus antagonistas situados en la parte delantera de este mejora el equilibrio de la cabeza en la posición de pie y erguida. También aprenderá a diferenciar mejor los movimientos de la cabeza de los del tronco. Tiéndase de espaldas y estire las piernas, con los pies separados, doble las rodillas y cruce las piernas, poniendo la derecha sobre la izquierda. Deje que sus rodillas cuelguen hacia la derecha, de modo de que ambas queden ahora sostenidas solo por el pie izquierdo. El peso de la pierna derecha ayudará a ambas piernas a bajar hacia el suelo. Deje ahora que sus rodillas vuelvan a la posición neutral o media y después déjelas caer de nuevo hacia la derecha. Repítalo 25 veces. Sus brazos deberán estar tendidos a los lados del cuerpo. Al retomar las rodillas en la posición natural, deje que sus pulmones se llenen de aire y exhálelo cuando las rodillas caigan, de modo de que cada movimiento se complete en un ciclo respiratorio. Observe el movimiento de la pelvis en el momento en que sus rodillas bajan. El costado izquierdo se elevará un poco respecto del suelo y será tirado en la dirección del músculo izquierdo. A la columna vertebral será traccionada por la pelvis y ello a su vez arrastrará consigo el tórax, de modo que el omóplato izquierdo tenderá a levantarse del suelo. Siga bajando las piernas hacia la derecha hasta que el hombro izquierdo se despegue del suelo. Después déjelas volver al punto medio. Trate de observar el trayecto que sigue el movimiento de torsión al transmitirse desde la pelvis hasta el hombro izquierdo. Pasa por las vértebras y las costillas. El movimiento de la columna vertebral desde luego se traduce también en un movimiento de la cabeza, cuya parte posterior se apoya en el suelo. Al bajar las rodillas hacia la derecha, entonces se acercará al esternón y cuando las rodillas vuelvan al punto medio, la cabeza volverá a apoyarse como antes. Estire las piernas, espera un momento y trate de sentir en qué lado de pelvis se ha producido el cambio más importante. Uno de los lados se hace más plano y su contacto con el suelo es mayor. ¿Qué lado es? Con los pies separados, doble las rodillas en ángulo tal que cada persona quede a plomo sobre su pie. Mejor aún, haga eso, mueva las rodillas, acercándolas y alejándolas una y otra vez, hasta sentir en forma clara que cada una está así directamente sobre su pie, o sea, en aquella posición que no se necesita esfuerzo muscular alguno para impedir que se apoyen una en la otra o caigan hacia los costados. Alce los brazos en dirección al techo, por encima de los ojos y júntelos como si aplaudiera. Sus hombros, cintura escapular y brazos formarán ahora un triángulo cuyo vértice está en sus muñecas. Alce del suelo la cintura escapular como si alguien levantara su hombro derecho. Ambas manos caerán hacia la derecha en dirección al suelo. El triángulo mencionado debe quedar igual, sin movimiento alguno en los codos. No permita que sus manos se deslicen entre sí. Vuelva al punto medio, inhale, pero sin permitir que la pelvis se mueva más de lo necesario. Al exhalar, deje que el triángulo formado por los brazos caiga hacia la izquierda. Repita todo el movimiento 25 veces. Observe si necesita levantar la cabeza del suelo para ejecutar el movimiento y hasta dónde puede mover los brazos hacia la izquierda sin que también su rostro se vuelva allá. Descanse un momento. El hombro se apoya con más firmeza en el suelo. Doble de nuevo las rodillas. Ponga las rodillas derechas sobre la izquierda y deje caer ambas hacia la derecha. Observe si sus rodillas caen más que antes o no. Invierta las rodillas, es decir, cruce la izquierda sobre la derecha. Deje que ambas caigan hacia la izquierda y devuélvalas al punto medio. Repita 25 veces este movimiento. Descanse un instante y observe qué lado está más cerca del suelo, tiene más contacto con él. Deje caer las rodillas del lado otra vez y observe hasta dónde caen y con cuánta facilidad. Movimiento de la cintura escapular hacia la derecha. Levante las manos formando un triángulo como antes. Deje caer ambos brazos hacia la derecha y complete 25 movimientos como lo hizo antes hacia la izquierda. Descanse y observe el gran cambio operado en el contacto de los hombros con el suelo. Deje que sus rodillas caigan de nuevo hacia la derecha y observe el mejoramiento que se ha operado como consecuencia del movimiento de los brazos y los hombros hacia la derecha. El mayor alcance del movimiento se debe a la relajación de los músculos que hay entre las costillas, lo cual permite a la columna vertebral rotar más libremente. Movimiento de las rodillas con elevación simultánea de la cabeza. Cruce la rodilla derecha sobre la izquierda. Deje que ambas caigan por sí solas hacia la derecha sin esfuerzo especial alguno. Una de las manos por debajo de la cabeza con los dedos entrelazados y utilícelas para ayudarse a levantar. Deje que los codos se acerquen entre sí mientras levanta la cabeza. Deje después que su cabeza vuelva a descansar en el suelo y los codos también. Deje llenarse los pulmones con aire y alce de nuevo la cabeza, tal como antes cuando empieza a exhalar. Debe alzar la cabeza en dirección al frente, aunque su pelvis y piernas estén giradas hacia la derecha. Repita 25 veces, levantando en cada caso la cabeza en
el instante que empieza a exhalar. Al ejecutar este ejercicio, observe que cambios se producen en el contacto de las costillas, la columna vertebral y la pelvis con el suelo. Descanse un instante y observe en qué parte del tronco ha cedido. Entrelace los dedos de otra forma. Cruce la rodilla izquierda sobre la derecha y deje que ambas caigan hacia la izquierda tanto como le sienta cómodo. Entrelace los dedos de la forma opuesta a la habitual. Cruce ahora de nuevo los dedos sin pensarlo. Es probable que entrelace como de costumbre. Vuelva a cruzarlos como lo había hecho al principio. Observe hasta qué punto este pequeño cambio influye sobre la posición de los hombros y la cabeza. Cambios en las vértebras pelvianas. Tendido de espaldas, doble las rodillas, entrelace los dedos bajo la cabeza y álcela a respirar. Repita 25 veces. Sí, unos minutos tendido de espaldas. Tal vez en cambio solo hayan cedido mucho en dirección hacia abajo. Esto significará que todavía hay exceso de tensión en los músculos de la espalda, que deberán relajarse más aún. Balancear el tronco con los brazos cruzados. Tiéndase de espaldas y doble las rodillas de manera de que los pies se apoyen cómodamente en el suelo a buena distancia uno del otro. Ponga la mano derecha bajo la axila izquierda sobre el omóplato izquierdo. Pase la mano izquierda bajo la axila derecha hasta el omóplato derecho. A continuación balancee su tronco rotándolo de izquierda a derecha en vaivén. La mano derecha debe levantar el hombro izquierdo del suelo cuando el cuerpo va hacia la derecha y la izquierda debe alzar el hombro derecho cuando usted se vuelve hacia la izquierda. No trate de ayudar el movimiento desde la pelvis, limítese a rotar la parte superior de su cuerpo de un lado a otro. Hágalo 25 veces, al principio despacio y aumente la velocidad hasta que ruede en un vaivén libremente y con ritmo fácil. Descanse un momento, cambie de brazos de manera que la mano izquierda se encuentre ahora bajo su axila derecha y el brazo derecho quede sobre el izquierdo. Efectúe otros 25 movimientos en esta posición. Al principio despacio para cobrar después velocidad. Movimiento de balanceo con la cabeza inmóvil. Descanse y trate de recordar si su cabeza ha intervenido de algún modo en esos balanceos de un lado a otro. Es casi seguro que lo hay. Y ahora los ojos en algún punto adecuado del techo. Abrácese los hombros como antes y repita el movimiento de rotación de balanceo de un lado a otro, con la pelvis quieta y los ojos fijos en dicho punto. Esta vez su cabeza no tomará parte en el movimiento. Este no le resultará familiar, por lo que lo habitual es que al mover los hombros la cabeza se mueva con la misma dirección. Descanse un minuto y repita el movimiento, pero esta vez deje que la cabeza se mueva junto con los hombros. Después, mientras continúa el movimiento con la espalda, detenga el de la cabeza fijando de nuevo la mirada en el techo. Observe cuánto mejora el movimiento de rotación cuando usted ya sabe separar los movimientos de la cabeza y de los hombros. Movimiento de la cabeza y los hombros en direcciones opuestas. Descanse. Después continúa los movimientos de rotación sobre la espalda igual que antes, con la diferencia de que esta vez usted volverá la cabeza y los ojos en dirección opuesta a la que siguen los hombros. Siga rotando la cabeza y los hombros en direcciones opuestas, asegurándose de que el movimiento esté bien coordinado y sea suave. Invierta la posición de los brazos. El que está debajo debe ir arriba. Y efectúe otros 25 movimientos de rotación de la cabeza y los hombros en direcciones inversas. A continuación, descanse y reanude. Esta vez con la cabeza y los hombros en la misma dirección. Observe que ahora, a pesar de que su ángulo de rotación es mayor, el movimiento le resulta más fácil y continuo. Quédese quieto al cambio de un minuto. Trate de determinar si se ha producido algún otro cambio en la columna vertebral. Se apoya ahora toda ella en el suelo con inclusión de las vértebras lumbares. Levántese muy despacio. De unos pocos pasos y observe la forma en la que lleva ahora la cabeza, así como su respiración y la sensación que tiene en los hombros. Comprobará que todo su cuerpo está más erguido sin esfuerzo intencional alguno. Considere tales cambios. ¿Puede usted comprender cómo y por qué se han producido transformaciones tan grandes por efecto de movimientos tan simples en tan corto tiempo? Lección 6. Diferenciación de los movimientos pelvianos mediante un reloj imaginario. En esta lección aprenderá a identificar los movimientos superfluos e inconscientes que efectúan los músculos pelvianos, así como reafirmar el control de la posición de la pelvis y mejorar la alineación con la columna vertebral. Asimismo, acrecentará su capacidad para coordinar y oponer los movimientos de cabeza y tronco. Esto mejorará los movimientos de torsión de la columna vertebral posibles en posición erguida. En los movimientos primitivos, los ojos, la cabeza y el tronco giran al mismo tiempo hacia la derecha o a la izquierda. Adquirir conocimiento de esa tendencia permite efectuar esos movimientos por separado en distintas combinaciones, lo que los facilita y acrecentará además de un ángulo de giro máximo. En esta lección también se estudiará la relación entre la sensación causada por el movimiento del cuerpo
y la ubicación de las extremidades en el espacio. Modificación de la curvatura lumbar. Tiéndase de espaldas, doble las rodillas y ponga los pies en el suelo, separándolos entre sí una distancia cómoda, aproximadamente en línea con las caderas. Ponga las manos en el suelo a los lados del cuerpo, también a distancia cómoda. Levante las caderas del suelo mediante un esfuerzo de los músculos de la espalda, de modo que las vértebras lumbares formen un arco sobre el suelo. Trate de agrandar ese arco lo bastante como para que un ratón pudiese pasar por allí. Sentirá que sus pies se aferran al suelo. Los músculos de la parte frontal de las articulaciones de las caderas ayudarán en el esfuerzo elevando la parte superior de la pelvis respecto al suelo, lo que aumentará la presión sobre el coxis. Un cuadrante de reloj en la pelvis. Imagínese que tiene pintado en la parte trasera de la pelvis un cuadrante de reloj. El número 6 corresponde al coxis y el 12 a lo más alto de la pelvis, donde se une la columna vertebral, punto que se puede reconocer con los dedos. Está en la parte inferior de la quinta vértebra lumbar. Con el cuadrante imaginario en la mente, podemos decir que el movimiento que acabamos de ejecutar, las caderas fueron alzadas y la mayor parte de la presión de la pelvis se ejerció en el sitio de las 6 en punto. Completemos el cuadrante. Las 3 en punto coinciden con la zona de articulación de la cadera derecha y las 9 con la izquierda. Las restantes horas van en los lugares correspondientes entre las ya señaladas. Trate una vez más de concentrar la mayor parte de la presión de la pelvis sobre el suelo en el sitio de las 6 en punto, el hueso coxis. Los músculos de la espalda encurvarán las vértebras lumbares, curvatura que será aumentada por la contracción de los músculos de la pelvis y las rodillas. Esta contracción ejerce una tracción en los pies aún firmemente plantados en el suelo. Traslade ahora la mayor parte de la presión al sitio marcado 2 en punto. Esto significa que la parte superior de la pelvis y las vértebras lumbares se apoyarán ahora sobre el suelo. El coxis, desde luego, se elevará y la presión sobre los pies aumentará. Separe la respiración de la acción. Vuelva a las 6 en punto, de allí a las 12, una y otra vez, y repítalo 25 veces. Disminuya gradualmente el esfuerzo y trate de que el cambio de una posición a otra sea menos brusco. Trate también de separar la respiración del movimiento. Su respiración debe continuar suave y fácilmente con independencia de los cambios de posición del cuerpo. Los movimientos pelvianos deben ser lentos y continuos, y suave el cambio de una posición a otra. Estire las piernas y estudie la sensación que tiene en la pelvis. Trate de observar con precisión en qué puntos difiere ahora el contacto con el suelo. Advirtió que no bien separó la respiración del movimiento, su cabeza empezó a moverse en forma coordinada con su pelvis, como si copiara el movimiento en escala menor. Un cuadrante de reloj en la parte posterior de la cabeza. Imaginémonos ahora un pequeño cuadrante de reloj en la parte posterior de la cabeza. El centro del cuadrante estará en el punto donde se ejerce mayor presión cuando la cabeza se apoya en el suelo. Cuando la pelvis está en la posición de presión máxima a las 6 en punto, la cabeza es traccionada hacia abajo por la columna vertebral, de manera tal de que el mentón se apoya sobre la garganta. En ese momento, en el dial correspondido de la cabeza, la mayor presión se ejerce sobre las 6 en punto. Cuando la presión pelviana se ejerce sobre las 2 en punto, la cabeza es echada para atrás por la columna vertebral. El mentón es alejado de la garganta y el punto máximo de la presión se trasladará en dirección a la coronilla, que corresponde a las 12 del cuadrante de la cabeza. Ejecute los movimientos pelvianos 25 veces. Traslade el peso de la pelvis de las 12 a las 6 y viceversa. Pero asegúrese esta vez de no impedir que la cabeza repita los movimientos de la pelvis. Observe cómo influye este movimiento sobre su proceso respiratorio y también cómo transmite su tronco los movimientos de la pelvis hasta la cabeza y al revés. Encoja otra vez las rodillas y apoye la pelvis sobre el sitio marcado 3 en punto, en la articulación de la cadera derecha. Ahora descarga más peso sobre el pie izquierdo que sobre el derecho y la articulación de la cadera izquierda se levanta del suelo. La presión sobre la pierna derecha se relajará un tanto. Invierta el movimiento y apóyese sobre el sitio marcado 9 en punto. Rote la pelvis hacia la derecha a izquierda y viceversa 25 veces. Observe cómo su cabeza repite este movimiento en escala menor en la medida en que usted no tensa innecesariamente su pecho ni interfiere en el ritmo de la respiración. Descanse un minuto. Todo el cuadrante en movimiento continuo. Doble otra vez las rodillas, apoye la pelvis en las 12, traslada el punto de contacto a la 1 y vuelva a las 12. Repítalo 5 veces. Ahora mueva la pelvis de las 12 a las 2, pasando por la 1 y vuelva de nuevo atrás. Repítalo 5 veces. Ahora traslade el peso de la pelvis de las 12 a las 3 en la misma forma, pasando por la 1 y la 2. Repita cada movimiento 5 veces, después agregue una hora más.
Repita hasta llegar a las 6 en punto y repita retrocediendo hasta las 2. Cada movimiento debe trazar un arco continuo sin detenerse en las horas intermedias. Observe cómo el conocimiento de la posición exacta alcanzada por la pelvis se torna gradualmente cada vez más exacto y cómo el peso al trasladarse describe un verdadero arco, no ya bruscos movimientos rectilíneos al pasar de una hora del cuadrante a la siguiente. Detenga el movimiento. Tiéndase en el suelo y observa la diferencia que hay entre los lados derecho e izquierdo de la pelvis. Mientras descansa, trate de recordar si su cabeza seguía los movimientos de la pelvis en su propia escala. Hacemos muchas cosas sin tener conocimiento de ellas. Vuelva a las 12. Traslade el peso de la pelvis hasta las 11 en punto y devuélvalo a las 12. Repítalo 5 veces. Lleve el peso hasta las 10, pasando por las 11 y vuelva otra vez. Continúe como antes hasta llegar a las 6 en punto. Descanse un instante y observe lo que sucede en su cuerpo. Alargamiento de los arcos. Lleve la mayor parte del peso pelviano hasta las 3 en punto, o sea, la articulación de la cadera derecha. Trasládelo hasta las 4 y vuelva a las 3. Retroceda hasta las 2. Luego retorne al de las 2 a las 4 pasando por las 3 y vuelva. Repítalo 5 veces. Agregue una hora al movimiento en cada dirección. El movimiento siguiente lo llevará de la 1 a las 5 y el siguiente de las 12 a las 6. Repita 5 veces cada uno. Descanse y observe qué movimientos se han operado como consecuencia de este ejercicio en el contacto de la pelvis con el suelo. Repita esta serie de ejercicios sobre el lado izquierdo con las 9 como punto de partida. ¿Observó los movimientos de la cabeza? ¿Tomó nota de lo que hacían sus pies o cualquier otra parte de su cuerpo? El todo y sus partes. Lleva con la pelvis 20 círculos en el piso, en el sentido de las agujas del reloj. Al hacerlo, trate de observar el conjunto de su cuerpo y a la vez las partes separadamente. Traslade su atención en forma sistemática de una parte a otra de su cuerpo, pero sin perder de vista la totalidad. Desde luego la sensación emanada del cuerpo entre solo formará un telón de fondo y será, por cierto, menos clara. Se parece a lo que ocurre cuando leemos. Echamos un vistazo rápido a toda la página, pero esta impresión no nos basta para comprender claramente. Solo podemos captar el significado de aquellas letras y palabras que hemos visto con claridad. Sin detener los movimientos en el sentido de las agujas del reloj de la pelvis y la cabeza, observa en particular los movimientos de la cabeza. Fije la atención alternativamente en la cabeza como guía de movimiento y después en la pelvis como guía. Observe cómo la cualidad del movimiento mejora de manera persistente, como se torna más continuo, suave, preciso y veloz. Descanse. Efectúe con la pelvis y la cabeza 20 movimientos en sentido contrario al de las agujas del reloj. Considere, oponiéndolos entre sí, el juicio objetivo y el subjetivo. Hasta ahora hemos imaginado que el dial estaba dibujado en el cuerpo mismo, en puntos que identificábamos por la presión sobre el suelo. Imagínese usted ahora a las 6 y 12 del cuadrante dibujadas en el suelo y mida mentalmente la distancia que las separa. También mentalmente, mida la distancia en su cuerpo y tome nota en cuán distinto es el sentido de la distancia de ambos casos. ¿Cuál es el más concreto? ¿Cuál es el más correcto? En el primer caso, el suelo, su juicio es más objetivo. En el segundo, su cuerpo es más subjetivo. A medida que avances en esta lección, advertirá que su juicio difiere en ambos casos y que, sin embargo, la evaluación subjetiva converge hacia la objetiva asintónicamente. En otras palabras, la evaluación subjetiva tiene un campo de operación más amplio que la objetiva, que limita nuestra capacidad de conocimiento a la simple realidad material que nos rodea. La realidad concreta impone límites necesarios, pero lo que nos sirve a todos es su común denominador más bajo. La verdadera capacidad de un sistema nervioso solo puede ser estimada por sus características individuales, es decir, la personalidad de cada hombre. Si se mide a los individuos con esta vara, se comprueba que sus diferencias son enormes. Cuando estos conceptos disfruten de mayor aceptación, el nivel general subirá y en consecuencia la dimensión de las diferencias entre los individuos aumentará más aún. Contacto interior y exterior. Efectúe de nuevo con su pelvis el movimiento en el sentido de las agujas del reloj. Imagínese esta vez que las cifras del cuadrante de su cuerpo tienen cierto relieve y que al pasar por ellas, el punto de presión dejan una huella en el suelo, como un sello de goma. Siga el contacto de cada cifra de su pelvis y la huella que deja en el suelo.
Esto es lo que se denomina establecer alternativamente contacto interior y exterior, hasta que se combinan en una operación única y presencial. Descanse como de costumbre. Observe los cambios que se han producido en la posición del cuerpo entero respecto al suelo. Repita el ejercicio moviendo la pelvis en sentido contrario al de las agujas del reloj. Descanse y recuerde cómo yacía su cuerpo en el suelo al comenzar la lección. E identifique mentalmente los cambios. Tendrá la impresión de que el mejoramiento ha alcanzado su punto culminante y que su pelvis yace achatada contra el suelo, tanto a lo largo como a lo ancho. Sin embargo, no sucede así, porque en rigor no hay límite para el perfeccionamiento de la acción. Más rotaciones pelvianas. Doble la rodilla derecha con la pierna izquierda estirada y en ángulo efectúe 20 movimientos pelvianos en el sentido de las agujas del reloj. Tome nota de qué horas presionan en el suelo con más fuerza que antes y cuáles con menos. Con la rodilla izquierda doblada, efectúe 25 movimientos pelvianos en el sentido contrario de las agujas del reloj y verifique qué horas se han marcado con mayor claridad. Las que se marcaron con menor claridad serán simétricas de las que resultaron menos nítidas con la rodilla derecha doblada. Estire las piernas y verifique si se ha producido algún otro cambio en el contacto de su pelvis con el suelo. Descubrirá una vez que solo después de haberse operado cambios podemos observar claramente cuál era la posición anterior. Tiéndase en el suelo con los pies separados y efectúe con la pelvis movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj. Verifique cuáles son ahora las posiciones en que presiona más y en que presiona menos. Invierta la dirección del movimiento y tome nota de la diferencia. Cruce la pierna derecha sobre la rodilla izquierda. Efectúe 20 movimientos en el sentido de las agujas del reloj y 20 en el contrario. Descanse y verifique los resultados. Cruce la pierna izquierda sobre la rodilla derecha y repita lo anterior. Muy lentamente, después de descansar por lo menos un minuto, ruede sobre el costado y póngase de pie. Observe los cambios que se han producido en el ángulo de la pelvis respecto de la columna vertebral. La cualidad de la respiración y el movimiento de brazos y piernas. ¿Qué sienten los ojos y los músculos faciales? En una etapa posición, las posiciones del cuerpo utilizadas aquí servirán como nuevos patrones de movimiento, pues aprenderemos a mover la cabeza y pelvis de direcciones opuestas. Cuando la cabeza se mueva como las agujas del reloj, la pelvis lo hará en sentido contrario. De ello resultarán cambios a favor de la imagen corporal, la relación de las partes entre sí y la continuidad del movimiento. Ello significará que el control se ha intensificado más aún. Al desarrollarse más el conocimiento agregaremos otro elemento aún, el movimiento de los ojos. Pueden moverse junto con la pelvis en la dirección opuesta de la cabeza misma, o bien junto con la cabeza en dirección inversa de que se sigue el movimiento pelviano. Al madurar el conocimiento, los límites de la comprensión se amplían. El movimiento de la pelvis alrededor de un cuadrante puede practicarse en otras posiciones, por ejemplo, con apoyo de los antebrazos y las rodillas separadas y flexionadas, de modo tal de que las plantas de los pies se toquen entre sí, o bien sentado y apoyado en las manos en el suelo por detrás del cuerpo. En cada una de las posturas pueden emplearse muchas variaciones. Lección 3. La postura de la cabeza influye sobre el estado de la musculatura. En esta lección se estudiará la considerable medida en que todos los músculos del cuerpo dependen del trabajo de los músculos de la cabeza y el cuello. Cuanto más libres y faciales se tornan los movimientos de la cabeza y cuanto más se puede girar, más fácil resulta girar el cuerpo entero hasta los límites impuestos por la anatomía. Descubrirá los efectos inmediatos de movimientos imaginados. Aprenderá a distinguir entre la imagen proyectada de una acción y su ejecución real y adquirirá de este modo una gran graduación más perfecta del esfuerzo muscular. Comprobará que conocer la diferencia entre la imagen proyectada de un movimiento y su ejecución constituye un medio para alcanzar una acción más muscular más precisa. Rotación de las piernas a la derecha. Tiéndase sobre el estómago. Ponga las palmas de la mano en el suelo, una sobre la otra, de modo que pueda apoyar la frente en ellas. Separe los pies una distancia aproximadamente igual al ancho de sus caderas. Levante los pies del suelo doblando las rodillas y apóyelos uno contra el otro. Sus pantorrillas formarán un ángulo
aproximadamente recto con los músculos y estarán apartadas, y las plantas de los pies darán frente al techo. Haga girar sus piernas hacia la derecha, es decir, déjelas bajar hacia el suelo, pero sin permitir que la rodilla izquierda se levante de allí. Al final posibilitarlo, el pie izquierdo debe deslizarse a lo largo del tobillo y la pierna derecha, mientras el pie derecho se acerca al suelo. Cuando las piernas vuelvan a la posición inicial, el pie izquierdo se deslizará de nuevo a lo largo de la pierna derecha, hasta pasar el tobillo y detenerse junto al pie derecho. Repita estos movimientos 25 veces y observe entre tanto a lo largo de qué partes de la estructura ósea de su cuerpo es transmitido el movimiento de giro desde las piernas hasta las vértebras del cuello. Observe cuáles de sus codos es tirado un poco hacia abajo en dirección a las piernas durante el movimiento hacia la derecha, y cómo ese codo retorna a su posición original al volver los pies al punto medio. El movimiento del codo es bastante pequeño, desde luego, pero lo es bastante amplio como para que se note. Mire hacia la izquierda durante el movimiento de la pierna hacia la derecha. Ponga la palma de la mano izquierda sobre el dorso de la derecha, vuelva la cabeza hacia la izquierda y apoye sobre las manos la oreja y la mejilla derechas. Como antes, doble las rodillas, deje bajar las piernas hacia la derecha y llévelas de vuelta al punto medio. Observe las costillas por delante y tome nota de la creciente presión que ejerce sobre un lado del esternón al bajar las piernas hacia la derecha. Ajuste su posición relajando el pecho, de modo de que disminuya la presión sobre las costillas y déjela que la presión se difunda sobre la superficie mayor hasta que logre reducirla al mínimo. Al efectuar cada movimiento con las piernas, siga sus efectos de una vértebra a otra en dirección a la cabeza y verifique si el movimiento de rotación es regular o si, en cambio, en algunas secciones se vuelven grupos enteros de vértebras a la vez en lugar de volverse una. Observe si el movimiento de la pierna se hizo más amplio al girar usted la cabeza hacia la izquierda. Verifique tendido de espaldas. Después de ejecutar 25 movimientos, tiéndase de espaldas y verifique la totalidad de su tronco para determinar si se han producido cambios en contacto con el suelo. Tendido, vuelva la cabeza hacia la derecha e izquierda y observe si hay alguna diferencia entre sus movimientos hacia ambos lados, es decir, si su cara vuelve hacia más la derecha, más fácil y suavemente, y sobre un arco más amplio que hacia la izquierda, y piernas hacia la derecha. Tiéndase de nuevo sobre el estómago, ponga la palma de la mano izquierda sobre el dorso de la derecha, rote la cabeza hacia la derecha, de manera tal de que la mejilla y la oreja izquierda se apoyen sobre la mano de arriba. Continúe girando las piernas hacia la derecha, asegurándose de que durante el movimiento la distancia entre las rodillas no se modifique. Tal como antes, deje que el pie izquierdo se deslice a lo largo de la pierna derecha. Observe si ahora el movimiento y el grado de torsión de la columna vertebral es mayor o menor, si mover las piernas hacia los lados es más fácil o más difícil. Si rotar la cabeza hacia la derecha tiende a obstaculizar o a facilitar el movimiento de las torsión de la columna vertebral y respiración. Imagine un dedo que se traslada a lo largo de su columna vertebral, desde el coxis hasta la base del cráneo, y se detiene. En el camino para señalar cada vértebra, en esta forma resulta más fácil verificar si en las vértebras hay mayor movimiento alguno y determinar en dónde la torsión es gradual y dónde es más acentuada. Tome nota de cuál es el instante del movimiento en que sus pulmones se llenan de aire. Cuando las piernas retornan a la posición neutral en el punto medio o durante la fase activa cuando usted rota las piernas. Para lograr una torsión más fácil y amplia, tendido usted en el suelo, su tórax debe estar vacío de aire y los músculos y costillas relajados. Descanse un minuto sobre la espalda, cabeza inmóvil y rodillas juntas. Tiéndase sobre el estómago, gire la cabeza hacia la izquierda y apoye la oreja y la mejilla derechas en el suelo. Entrelace los dedos de las manos y póngalo sobre la oreja derecha, apoyando los codos en el suelo de ambos lados de la cabeza. Esta posición responde al propósito de que el marco formado por los brazos ejerza una presión suave pero continua sobre el costado izquierdo de su cara y aumente así gradualmente el ángulo al cual su cabeza está girada por un lado. Por sí mismo, el peso de los brazos solo ayuda a sentir el cambio apartado por el trabajo del tronco al facilitar el movimiento de las vértebras. Junte las rodillas, dóblelas en un ángulo aproximadamente recto. Las plantas de sus pies ahora están vueltas hacia el techo. Incline ambas piernas a la derecha, pero asegúrese esta vez de que sigan a la par, como si estuvieran atadas entre sí las rodillas y los tobillos. Comprobará que puede inclinar las piernas hacia la derecha solo si la rodilla y el músculo izquierdo se separan del suelo.
Vuelva al punto medio e incline las piernas otra vez. Repítalo 25 veces. Hablan del cuerpo. Regule el movimiento de piernas de modo tal que empiece cuando usted exhale. Tome nota de la torsión gradual que se ha producido en su columna vertebral en toda su longitud y preste especial atención a las vértebras dorsales superiores y cervicales inferiores. La torsión de la pelvis causará un estiramiento de la columna vertebral. Observe el movimiento que se siente de codo izquierdo y al efectuar cada movimiento trate de alargar su cuerpo y suavizar completamente la acción de las piernas. Preste especial atención a este punto cada vez que cambie de dirección el movimiento de las piernas. Cambios en el movimiento de la cabeza. Cuando haya concluido con los movimientos, deje que la cabeza vuelva muy gradualmente a la posición central. Tan grandes son los cambios que se han producido en las vértebras cervicales y los músculos posteriores del cuello que probablemente el primer movimiento normal efectuado sin tener en cuenta los cambios resultará muy desagradable. Empero, después de un primer movimiento cuidadoso y lento, no es preciso prestar atención especial. Por el contrario, el movimiento de la cabeza en la dirección en que se ha efectuado este ejercicio ha mejorado de manera inequívoca. Tendido de espaldas, apoye la cabeza en el suelo y muévala de derecha a izquierda. Observe si el movimiento ha mejorado realmente y se ha tomado más continuo y suave en la dirección hacia la cual se volvía la cabeza en el ejercicio anterior. Y también si es capaz de volverse hacia ese lado sobre un ángulo más amplio que del otro lado. Cuando tenga algo nuevo, deshágase de lo viejo. Es interesante la incomodidad e incluso el dolor que se experimenta durante el comportamiento normal al cambio de un gran número de movimientos sucesivos en una posición particular. Solo somos capaces de emplear nuestros cuerpos de acuerdo con las pautas habituales de acción muscular, aun cuando se introducen cambios importantes en la mayoría de los músculos o por lo menos en aquellos que son esencialmente para el movimiento que se ejecuta, como sucede al repetir 25 veces un movimiento. Aún así instruimos a nuestros músculos para que recaigan en su patrón habitual. Solo la experiencia del cambio y una cuidadosa atención nos convencen de que debemos pensar y dirigirnos en forma distinta. Solo cuando esa experiencia del cambio nos induce a repudiar e inhibir la pauta acostumbrada que a nuestros ojos carece ahora de validez, somos capaces de aceptar la nueva pauta como hábito o segunda naturaleza. En teoría, todo lo necesario es un esfuerzo mental, pero en la práctica no basta. Nuestro sistema nervioso está construido en tal forma de que los hábitos se conservan y tienden a perpetuarse a sí mismos. Resulta más fácil suspender un hábito mediante una súbita conmoción traumática que modificarlo gradualmente. Se trata de una dificultad funcional y tal es la causa por la cual se tiene importancia prestar mucha atención a cada mejoramiento y asimilarlo después de cada serie de movimientos. Así obtenemos un efecto doble sobre nuestra capacidad para sentir. Inhibimos la parte anterior pauta de movimiento automática que ahora nos parece errónea, pesada e incómoda, y estimulamos la nueva, que nos resulta más aceptable, fluida y satisfactoria. El conocimiento así alcanzado no es de orden intelectual, probado, entendido y convincente, sino que permanece a la sensibilidad y profunda y es fruto de la experiencia personal. Conocer y comprender la relación entre el cambio y las causas es importante, porque ello estimula a repetir la experiencia en condiciones similares y con exactitud suficiente para reforzar su efecto y grabar profundamente todo perfeccionamiento en nuestros sentidos. Movimiento de torsión más fuerte. Tiéndase de nuevo sobre el estómago y vuelva la cabeza hacia la derecha, apoyando la mejilla izquierda en el suelo, entrelace los dedos en la forma que no le es familiar. Apoye las manos tomadas así sobre la oreja derecha, junte sus rodillas y dóblelas en un ángulo recto como antes. Incline ahora las rodillas hacia la derecha. Cada vez que las rodillas se acerquen al suelo, el muslo y la rodilla derechos girarán sobre su lado externo. Se produce un discernible efecto de torsión sobre las vértebras del cuello y desde luego las piernas no necesitarán bajar hasta el suelo, pues aunque fuese posible resultaría incómodo. Continúe para mejorar poco a poco el movimiento que debe repetir 25 veces. Entre tanto, observe con suma atención su cuerpo entero. Diferencias de sensación y movimiento en los lados del cuerpo. Descanse. Observe la diferencia que se siente al tenderse ahora a espaldas, en comparación con lo que sentía al comenzar la lección. Levántese, camine un poco y tome nota de la distinta sensación que le producen ahora los movimientos de la cabeza. La posición erguida del tronco, el control de las piernas, la respiración y la posición de la pelvis. Determine si puede notar alguna diferencia entre lo que siente en el ojo derecho y el izquierdo. Mírese en un espejo para establecer si su cara presenta alguna diferencia objetiva demostrativa de la cual fue el lado hacia
el cual ejecutó el ejercicio de las piernas. Tiéndase de nuevo sobre el estómago. Apoye la frente sobre las manos e incline las piernas hacia la derecha en la forma más simple que pueda. Ahora tocarán el suelo o por lo menos llegarán muy cerca. Un movimiento mucho más fácil y suave que antes que comenzara esta lección. Tiéndase de espaldas y verifique el contacto que tienen con el suelo los dos costados de su cuerpo, desde los talones hasta la parte superior de la cabeza. Recordar solo con la mente. Tiéndase otra vez sobre el estómago. Repase con la mente todos los distintos movimientos que ha practicado en esta lección. No es muy difícil porque hemos ido de lo simple a lo más complejo, torciendo la columna vertebral desde sus dos extremos, desde la nuca y la pelvis. Cuando pueda recordar todo con bastante claridad, trabaje todas las posiciones simétricas que adoptó con las piernas al moverlas hacia la izquierda, pero solo con la mente, es decir, imagine la sensación de esos movimientos en sus músculos y huesos. Llegue incluso a tensar ligeramente los músculos, pero sin hacer movimiento visible alguno. Este método adquiere eficacia con rapidez mucho mayor. Basta pensar cada movimiento solo 5 veces, pero a fin de no soñar despierto, usted deberá contar los movimientos. Es difícil concentrarse sin acción alguna. Es más difícil pensar que actuar y por cierto muchas personas preferirían hacer a pensar lo que están haciendo. Después de cada 5 movimientos imaginarios descanse y verifique el resultado. Conocimiento de la autoimagen. Lentamente entrará en conocimiento de una sensación extraña, con la que pocos están familiarizados, una representación más clara de su autoimagen. En este caso, la nueva autoimagen concierne sobre todo a los músculos y la estructura esquelética. Es mucho más completa y exacta que aquella a la que había habituado y se preguntará por qué no se enteró antes de esa situación. Tiéndase sobre el estómago y observe de qué lado es mejor el movimiento, del lado con el cual practicó tanto o del lado sobre el cual pensó tan poco.